¿Cuál es tu nombre? La voz de Ricardo, un millonario acostumbrado a dar órdenes, sonó extraña y vulnerable en medio del estruendo ensordecedor de la obra. El sol de mediodía se reflejaba con violencia en su reloj de oro macizo, un destello de riqueza casi obsceno en aquel mar de polvo, sudor y esfuerzo. Se había acercado a ella, a esa joven obrera cuyo rostro le había robado el aliento desde la ventana panorámica de su oficina. No era un simple parecido. Era un rostro que había visto miles de noches en sus sueños más tortuosos, el mismo que atormentaba sus recuerdos desde hacía casi 20 años. Una herida que nunca había cicatrizado del todo. La chica, con el casco de seguridad ladeado y una mancha de cemento seco en la mejilla, levantó la vista, sorprendida. Sus ojos, de un profundo e inconfundible color avellana, lo miraron con una mezcla de confusión y un recelo casi animal. Nadie importante se dirigía nunca a los obreros de esa manera, y menos el gran jefe, el dueño de todo Akon. El imperio de acero que se alzaba hacia el cielo, como un monumento a su propio éxito. El ruido de una grúa cercana pareció desvanecerse por completo, creando una burbuja de silencio irreal alrededor de ellos dos. Él esperaba, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, una respuesta que podría cambiarlo todo para siempre, o hundirlo de nuevo en la más absoluta desesperación. Para él, esa simple pregunta contenía el peso insoportable de 2 décadas de búsqueda silenciosa, y de una culpa que nunca lo abandonaba. Leticia, por su parte, solo veía a un hombre poderoso, vestido con un traje impecable, observándola como si fuera una aparición, un fantasma surgido de la nada. «Me llamo Leticia, señor, ¿hay algún problema?» Su voz era firme, una coraza forjada por años de dureza, pero delataba una tensión contenida que no pasó desapercibida para Ricardo. Estaba acostumbrada a defenderse, a no mostrar ni una pizca de debilidad ante nadie. Mientras hablaba, un gesto nervioso casi inconsciente, la llevó a ajustarse el cuello de su gastada y descolorida camisa de trabajo. Por un instante fugaz, el movimiento reveló algo que colgaba de su cuello, oculto bajo la tela. Una vieja medalla de plata, oscurecida y abollada por el tiempo y el uso constante. No era más que un pequeño disco de metal sin aparente valor, pero para Ricardo fue como si un rayo lo hubiera partido en dos. Se quedó sin aire, completamente paralizado, sus ojos fijos en aquel objeto. Recordaba perfectamente esa pieza. Él mismo la había colocado con manos temblorosas en el pequeño cuello de su hija, el día de su bautizo, justo antes de que todo su mundo se desmoronara en 1.000.000 de pedazos. ¿Qué querrá este hombre de mí? No puede ser nada bueno, pensó Leticia, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La intensidad de la mirada de aquel extraño la incomodaba profundamente, sentía que la estaba desnudando con los ojos. Esa cosa que llevas. ¿De dónde la has sacado?, preguntó Ricardo, con la voz ronca y quebrada. Leticia se cubrió el pecho instintivamente protegiéndola. «Es mía. Es un recuerdo de mi madre», respondió con una sequedad cortante dando un paso atrás. «Tengo que volver a mis tareas. El capataz se enfadará». Intentó cortar la conversación, pero él no se movió ni un centímetro. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Espera. Por favor. Te pagaré el día. Te pagaré la semana entera, el mes si hace falta. Solo habla conmigo, te lo ruego. La oferta, cargada de desesperación, la dejó helada. Dinero. Siempre era el dinero. La forma en que los ricos creían que podían comprarlo absolutamente todo, incluso los pedazos rotos del alma de una persona. Aquello reforzó su convicción de que debía alejarse de él. «Mi tiempo no está en venta, señor, y mis recuerdos tampoco lo están». Con esa frase, afilada como un cuchillo, Leticia se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, dejándolo solo en medio del caos organizado de la construcción. Él la vio desaparecer entre las estructuras de acero, sintiendo una impotencia que no había experimentado en décadas, desde que era un joven sin nada. Había encontrado a su hija, estaba completamente seguro, pero la había asustado, la había alejado con su torpeza. «¿Cómo he podido ser tan estúpido, tan ciego?», pensó, golpeando una viga con el puño cerrado, frustrado. Sabía que no podía volver a acercarse a ella de esa manera tan directa y abrumadora. Necesitaba un plan, una estrategia. Volvió a su oficina como un autómata,
su mente trabajando a 1000 por hora. Cogió el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de su jefe de seguridad. Encuentra todo lo que pueda sobre una obrera llamada Leticia. Todo. Su dirección, su pasado, dónde ha vivido. Pero hazlo con la máxima discreción. Nadie, y quiero decir nadie, puede saber de esto. Especialmente mi esposa. La última frase la pronunció en un susurro cargado de temor. Sabía que si Elena se enteraba, haría lo imposible por impedírselo, por enterrar la verdad de nuevo. Mientras Ricardo ponía en marcha su investigación secreta, Leticia intentaba concentrarse en su trabajo, pero la imagen de aquel hombre y su extraña intensidad no se le iba de la cabeza. Sus compañeros notaron su distracción, su mirada perdida. «¿Qué te pasa, chica? Parece que has visto un fantasma o algo peor», le dijo uno de ellos en broma durante un descanso. Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero por dentro se sentía profundamente inquieta. La mirada de Ricardo, la desesperación en sus preguntas sobre el objeto que llevaba, todo era muy extraño y perturbador. Durante el resto de la jornada, sintió como si unos ojos invisibles la estuvieran observando desde la distancia. El señor Vargas, el capataz, un hombre severo y servilmente leal a la empresa, pasó a su lado y la miró con más atención de lo normal, una mirada calculadora. ¿Todo en orden por aquí, Leticia?, preguntó, con un tono falsamente casual que no era el suyo. Sí, señor Vargas, todo bien, respondió ella, tratando de parecer tranquila y profesional. Pero algo en el ambiente había cambiado drásticamente. Sentía una tensión palpable que no estaba allí por la mañana, antes del encuentro. ¿Tenía algo que ver con el millonario? La idea le provocaba un nudo de ansiedad en el estómago. No podía evitar sentir que aquel breve encuentro había puesto algo en movimiento. Algo grande y peligroso. Algo que escapaba por completo a su control. Y odiaba no tener el control de su propia vida. Al final del día Leticia recogió sus pocas cosas y se dirigió a la parada del autobús, sintiendo un agotamiento que iba más allá de lo físico. El trayecto hasta su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad era largo y monótono. Su edificio era viejo, con la pintura de la fachada desconchada y un olor a humedad que se había impregnado en las paredes a lo largo de los años. Su casa era solo una habitación, con una pequeña cocina integrada y un baño minúsculo. Pero era su refugio, su santuario. Se quitó la ropa de trabajo cubierta de polvo, y se preparó una cena sencilla. Se sentó en su cama, que también hacía de sofá, y sacó la cadena de debajo de su camiseta. Abrió con cuidado el pequeño objeto de plata. Dentro, en un lado, había una diminuta fotografía, tan desgastada por el paso del tiempo que apenas se distinguían los rostros de una mujer joven con un bebé en brazos. Su madre y ella. O al menos, eso era lo que siempre había creído, lo que le habían contado en el orfanato. Miró la foto, como hacía cada noche, buscando respuestas en esos ojos que se parecían tanto a los suyos, en esa sonrisa melancólica. ¿Por qué la había abandonado? ¿La había querido alguna vez, o solo había sido una carga? La extraña visita del millonario había reabierto todas esas heridas que pensaba que ya estaban cicatrizadas. ¿Y si él sabía algo? La posibilidad era tan tentadora como aterradora. Una puerta a un pasado que podría destruirla o, quizás, explicar de una vez por todas quién era realmente. En la otra punta de la ciudad, en una mansión rodeada de jardines impecables y silenciosos, la atmósfera era gélida como el hielo. Ricardo llegó a casa y encontró a Elena en el salón principal, leyendo una revista de moda. «Llegas tarde», dijo ella, sin levantar la vista, con su voz perfectamente modulada pero fría como el mármol de la chimenea. Ricardo no tenía ganas de discutir, no esa noche. Su mente y su corazón estaban en otro lugar, en una obra polvorienta. «He tenido un día complicado», respondió él, sirviéndose una copa de whisky con mano temblorosa. Elena finalmente bajó la revista y lo miró. Sus ojos azules, que una vez le parecieron un océano de amor y comprensión, ahora eran dos témpanos de hielo. «Siempre tienes días complicados, Ricardo, sobre todo cuando te da por remover el pasado y tus fantasmas. ¿Has vuelto a tener una de tus visiones?» La palabra visiones, la pronunció con un desprecio apenas disimulado, una técnica que había perfeccionado para hacerlo sentir débil y desequilibrado. Sabía perfectamente cómo herirlo. No era una visión, Elena. La he visto. Era ella. Estoy seguro de que era ella, dijo él,
con la voz quebrada por una emoción que no podía contener. Por el amor de Dios, Ricardo. Han pasado 20 años. Nuestra hija murió. Tienes que aceptarlo de una vez y seguir adelante. Se levantó y se acercó a él, con un movimiento estudiado. Su perfume caro llenó el aire, un aroma artificial que a Ricardo de repente le resultó sofocante y falso. Esa obsesión tuya no es sana, querido. Te está destruyendo. No estoy loco, Elena. Y sé perfectamente lo que vi, replicó él, apartándose de su contacto, un gesto que la sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, la sutil manipulación de su esposa no surtía efecto. La imagen de Leticia era demasiado real, demasiado poderosa para ser una simple alucinación o un truco de su mente. Elena notó el cambio en su marido, el desafío en su postura. Vio una determinación en sus ojos que no había visto en años, una chispa de su antiguo yo, el hombre implacable que construyó un imperio de la nada. Y eso la asustó de verdad, un miedo frío que le recorrió las venas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz un poco más aguda de lo normal, perdiendo por un instante su estudiada y perfecta compostura. Voy a encontrar la verdad. Voy a descubrir qué pasó realmente. Cueste lo que cueste, sentenció Ricardo antes de abandonar la sala, dejándola sola con su miedo creciente y su rabia contenida. ¿Qué pasaría si él descubría lo que ella había hecho realmente hace 20 años? Se quedó quieta en medio del lujoso salón, su perfecta fachada resquebrajándose por dentro. No puedo permitir que la encuentre. No ahora, no después de tanto tiempo, pensó, con el pánico atenazándola. Cogió su teléfono de la mesa de caoba, sus dedos moviéndose con una rapidez febril. Marcó un número memorizado. Tenemos un problema muy grave, dijo sin preámbulos en cuanto contestaron. Ricardo cree que la ha encontrado. Se llama Leticia y trabaja en la nueva torre. A la mañana siguiente, algo había cambiado drásticamente en la obra. Leticia lo sintió en cuanto llegó. Una corriente de hostilidad en el aire. Las miradas de sus compañeros eran diferentes. Algunos la observaban con una curiosidad morbosa, otros con una hostilidad disimulada que no entendía. El señor Vargas la llamó a su pequeña y desordenada oficina. Leticia ha recibido órdenes de arriba. Órdenes muy claras. Su tono era gélido. A partir de hoy, trabajarás en el sector norte, en los cimientos. Es un trabajo más duro y completamente aislado del resto del equipo. No quiero que te distraigas ni que causes distracciones a los demás. Ha quedado claro, la orden era un castigo evidente, un destierro. Mandarla a los cimientos era como enterrarla en vida. ¿Pero por qué, señor? ¿He hecho algo mal?, se atrevió a preguntar, aunque ya intuía la respuesta. La mirada de Vargas fue fría y vacía. Tú solo obedece y no hagas preguntas. Es lo mejor para todos. La forma en que dijo «para todos» le dio un escalofrío. Entendió que aquello era una advertencia, una amenaza velada. Alguien muy poderoso quería apartarla, esconderla, y solo podía pensar en una persona: el millonario. Pero ¿por qué querría castigarla después de haber sido tan insistente el día anterior? Esto no puede ser una coincidencia. Es imposible. Pensó Leticia mientras se dirigía a su nuevo puesto, un agujero en la tierra lleno de barro, ruido ensordecedor y soledad. Se sentía como una prisionera en una cárcel sin muros. Mientras Leticia era aislada en su nuevo infierno laboral, Ricardo recibía el primer informe de su investigador privado. El sobre Manila contenía la dirección de la chica y algunos datos básicos sobre su vida. Había crecido en el sistema de acogida, pasando de un centro a otro, sin familia conocida. Cada dato era una puñalada directa en el corazón de Ricardo. Confirmaba sus peores temores. Su hija había crecido sola, desamparada, luchando por sobrevivir, mientras él vivía rodeado de lujos y cullats útiles que ahora le parecían una burla. La culpa lo consumía, amenazando con ahogarlo en un mar de remordimientos. Decidió que no podía esperar más tiempo. No sabía que Elena ya se le había adelantado, moviendo sus piezas en el tablero para asegurarse de que cualquier acercamiento fuera imposible. Esa misma tarde, mientras Leticia salía de la obra, más sucia y cansada que nunca, una figura elegante y amenazadora se interpuso en su camino. Era Elena, vestida con un traje de diseño impecable y joyas que deslumbraban bajo el sol del atardecer. Leticia, ¿verdad? Soy la esposa de Ricardo. Su voz era suave como la seda, pero sus ojos la analizaban con una frialdad calculadora.
como un depredador a su presa. Leticia se puso inmediatamente en guardia, su cuerpo tenso. ¿Qué quiere de mí? La pregunta flotó en el aire, cargada de desconfianza y un cansancio profundo. Elena sonrió, una sonrisa falsa que no llegó a sus ojos. Solo quería conocer a la joven que ha causado tanto revuelo en M. Mi marido a veces tiene ideas extrañas. Se obsesiona con el pasado de una forma poco saludable. No quisiera que te hicieras ilusiones, querida. Cada palabra era un dardo envenenado, envuelto en una falsa y condescendiente amabilidad. Leticia sintió que se ahogaba bajo el peso de su desprecio. Yo no me he hecho ninguna ilusión. Lo único que quiero es que me dejen en paz y me dejen hacer mi trabajo, respondió Leticia, su voz temblorosa pero firme, negándose a ser intimidada. Elena soltó una risita condescendiente que le heló la sangre. Abrió su bolso de cocodrilo y sacó un fajo de billetes. Toma. Considera esto una compensación por las molestias que te hemos causado. Y un pequeño incentivo para que busques trabajo en otro lugar, muy lejos de nosotros. El gesto fue deliberadamente humillante, en plena calle, para que la gente que pasaba viera la escena. Leticia miró los billetes y luego a la cara sonriente de Elena. La rabia que había estado conteniendo todo el de... Y con acento agudo A, explotó como un volcán. No quiero su dinero. No soy una limosnera. Y no me iré a ninguna parte, este es mi trabajo. La gente que pasaba empezó a mirar, curiosa. La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. Eres una estúpida. Te arrepentirás de esto, te lo juro. Con esa amenaza, se subió a un coche de lujo con chofer y desapareció, dejando a Leticia temblando de rabia y miedo. Ricardo, mientras tanto, se dirigía en su propio coche hacia el apartamento de Leticia. No sabía nada del cruel encuentro con Elena. Llevaba consigo una vieja caja de madera llena de recuerdos de la infancia de su hija. Su primer patuco, un sonajero de plata, una foto de bebé. Pensaba que si se los mostraba, quizás algo se removería en su memoria, alguna chispa. ¿Y si se niega a verme? ¿Y si me cierra la puerta en la cara sin escucharme? Pensó, la ansiedad atenazándolo. Al llegar a la modesta y descuidada calle, vio el contraste brutal con su propia casa, y sintió una punzada de vergüenza y culpa. Estaba a punto de bajar del coche cuando la vio llegar. Vio su rostro pálido, sus puños apretados con fuerza. Vio la rabia y el dolor en sus ojos, la forma en que caminaba, como un soldado herido. Se dio cuenta de que algo muy malo había pasado. Y en ese momento, supo que su camino para recuperarla sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Elena ya había declarado la guerra, y si estaba atrapada en medio, en el campo de batalla. Decidió esperar. Acercarse ahora solo la pondría más a la defensiva, la haría desconfiar aún más de él. Regresó a su mansión con un peso aún mayor en el alma. Al entrar, Elena lo esperaba con una sonrisa inocente y una copa en la mano. ¿Qué tal tu día, querido? Espero que más tranquilo que el mío. La falsedad de su tono era casi palpable, nauseabunda. He visto a la chica, a Leticia. Alguien la ha molestado, estaba muy alterada. ¿Sabes algo de eso, Elena? Ricardo la miró fijamente, sin parpadear, buscando cualquier señal de mentira. Por un microsegundo, vio pánico en sus ojos antes de que lo ocultara tras una máscara de ofendida indignación. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así? ¿De verdad crees que yo iría a hablar con una obrera cualquiera en medio de la calle? Por favor, Ricardo, estás perdiendo la cabeza. Esa chica te está manipulando, ¿no lo ves? Es una estafadora profesional. La mentira era tan fluida, tan bien interpretada, que por un momento casi le hizo dudar. Pero la imagen de la determinación y el orgullo en los ojos de Leticia era más fuerte. Ella no era una manipuladora. Era una superviviente, una luchadora. Quizás tengas razón, dijo él, fingiendo ceder, para sorpresa de Elena. A partir de ahora, jugaría su mismo juego. Un juego de secretos y mentiras, una partida de ajedrez, donde el premio no era dinero, sino la vida y la verdad de su hija. No iba a darle la satisfacción de una pelea directa. Sabía que debía actuar con astucia, reunir pruebas irrefutables antes de volver a confrontarla, porque ahora entendía que su esposa era capaz de cualquier cosa para proteger su oscuro y terrible secreto. La guerra silenciosa había comenzado dentro de los muros de la mansión. Al día siguiente, Leticia se levantó con una nueva determinación. La humillación de la tarde anterior no la había debilitado. Al contrario, había encendido un fuego de rebeldía en su interior. No iba a dejarse intimidar por esa mujer rica y cruel.
Se puso su ropa de trabajo y se miró al espejo, a sus propios ojos cansados. Eres fuerte. Has sobrevivido a cosas peores que esta. No pueden romperte, se dijo a sí misma, como un mantra. Salió de su apartamento, pero no sabía que estaba siendo vigilada. Un hombre de aspecto anodino, apostado en un coche al otro lado de la calle, tomó nota de su salida y realizó una llamada. El plan de Elena para aislarla y desgastarla psicológicamente estaba en plena marcha. Cuando llegó a la obra, el ambiente era aún más hostil, casi irrespirable. El señor Vargas le asignó una tarea todavía más ardua, en una zona peligrosa y apartada. Sus compañeros la evitaban descaradamente, como si tuviera una enfermedad contagiosa. El aislamiento era una tortura lenta, una presión psicológica diseñada para hacerla sentir sola e indefensa, para que finalmente se rindiera y se marchara por su propio pie. Pero Leticia apretó los dientes y se puso a trabajar, canalizando toda su rabia y frustración en el esfuerzo físico. Cada golpe de martillo era un acto de desafío, una declaración silenciosa de que no se rendiría. Pero ¿hasta cuándo podría aguantar esta presión? Mientras Leticia luchaba en su infierno personal, Ricardo llamaba a su abogado Julián, un viejo amigo de confianza. Le contó todo. Sus sospechas, el increíble parecido de la joven, el objeto que llevaba al cuello. Ricardo, esto es muy de ti, delicado. Si Elena se entera de que estás investigando, podría usarlo en tu contra, alegar inestabilidad mental para tomar el control de todo, de la empresa, de tu fortuna. Necesitamos pruebas sólidas, no solo sospechas y corazonadas, le advirtió el letrado con seriedad. Por eso te llamo, necesito que inicies una investigación paralela, discreta. Busca los registros del orfanato donde la encontraron. Busca cualquier cosa que pueda vincularla con nosotros, con mi primera esposa, pidió Ricardo, su voz cargada de desesperación. Lo haré, Ricardo. Pero mientras tanto tú tienes que actuar con total normalidad. No confrontes a Elena, no dejes que sepa lo que estás haciendo. Y ten mucho cuidado con cómo te acercas a la chica. Podrías estar poniéndola en un peligro aún mayor sin darte cuenta. Las palabras de su abogado resonaron en su cabeza como una campana de alarma. Estaba poniendo en peligro a Leticia. La idea lo aterrorizó. Tenía que protegerla, pero cada movimiento que hacía Parek, y con acento agudo, a atraer más oscuridad y peligro hacia ella. Se sentía atrapado en una red de su propia creación, una trampa mortal para la persona que más quería proteger. Ese mediodía, durante el breve descanso para comer, Leticia se sentó sola en un rincón apartado. Mientras comía su sándwich, vio al señor Vargas hablando con un hombre que no reconoció, un tipo con traje barato y una mirada furtiva y desagradable. Parecía estar dándole instrucciones a Vargas, quien asentía con un servilismo que le revolvió el estómago a Leticia. En un momento, el hombre desconocido miró en su dirección, y sus ojos fríos se encontraron con los de ella por un segundo. Leticia sintió un escalofrío. ¿Quién es ese tipo? ¿Y qué quiere de mí?, pensó, la paranoia apoderándose de ella. La sensación de estar atrapada en una conspiración bien orquestada se hizo más fuerte. Sabía que todo estaba conectado: el millonario, su esposa cruel, el capataz corrupto, el aislamiento, estaban tratando de acorralarla, de empujarla al abismo. ¿Pero por qué? ¿Qué había en ella que los asustaba tanto? La respuesta tenía que estar relacionada con el objeto que llevaba al cuello. Se lo apretó a través de la tela de la camisa, sintiendo su frío metal contra su piel. Se prometió a sí misma que no dejaría que se lo arrebataran. Ni eso, ni su dignidad. Se levantó y volvió al trabajo, con la mente trabajando a toda velocidad. Tenía que descubrir la verdad por sí misma, antes de que sus enemigos invisibles la destruyeran por completo. La guerra silenciosa continuaba, y ella estaba decidida a no ser la única víctima. Ricardo decidió seguir el consejo de su abogado y esperar, aunque la inacción lo estaba matando por dentro. Se dedicó a revisar viejos archivos en el desván, una zona de la casa a la que Elena nunca iba, considerándola polvorienta y vulgar. Buscaba algo, cualquier cosa, que Elena pudiera haber pasado por alto en su afán, por borrar el pasado por completo. Horas más tarde, entre cajas polvorientas llenas de recuerdos agridulces, encontró una pequeña caja de música que perteneció a su primera esposa. Al abrirla, una melodía melancólica llenó el silencio del ático. Y dentro, pegado en el forro de terciopelo, había un pequeño papel doblado y amarillento. Era un recibo de un hospital, con una fecha de hacía 22 años.
Pero no era del hospital donde Elena siempre había dicho que su hija había nacido y fallecido. Era de una pequeña clínica privada en las afueras, la Clínica San Gabriel, un lugar del que nunca había oído hablar. Su corazón empezó a latir con una fuerza brutal. ¿Por qué? Elena le habría mentido sobre algo así, un detalle aparentemente sin importancia. Era la primera prueba tangible, la primera pieza de un rompecabezas macabro. La historia que su esposa le había contado durante 2 décadas era una completa mentira. La verdad estaba empezando a salir a la luz, y era más oscura y retorcida de lo que había imaginado. El engaño era más profundo y antiguo de lo que jamás hubiera sospechado. La jornada de Leticia terminó, pero la tensión en el ambiente era insoportable. Al salir por la puerta trasera de la obra, volvió a sentir que la observaban. Aceleró el paso, con el corazón en un puño, sintiendo la adrenalina. Al llegar a su calle, vio un coche aparcado, el mismo del hombre que hablaba con Vargas. El pánico la invadió. En lugar de ir a su portal siguió caminando, doblando la esquina, tratando de perderlo en la oscuridad que caía. Se metió en un laberinto de callejones, su respiración agitada haciendo eco en las paredes sucias. Finalmente se detuvo, NDIDA, detrás de unos contenedores de basura. Esperó, escuchando el latido de su propio corazón. Parecía haberlo despistado. ¿Pero por qué me siguen? ¿Qué he hecho para merecer esto?, pensó, desesperada. La soledad se sentía más opresiva que nunca. No tenía a nadie a quien acudir, a nadie en quien confiar. Al regresar a casa por otra ruta, notó que algo estaba fuera de lugar. La ventana, que siempre dejaba entornada para ventilar, estaba completamente cerrada. Alguien había estado allí. Con el corazón en la garganta, revisó sus pocas cosas. Nada parecía robado. Corrió al cajón donde a veces guardaba su posesión más preciada cuando se duchaba. Estaba vacío. El pánico la cejeó con acento agudo, pero entonces sus dedos rozaron el frío metal en el fondo. Se había caído. El mensaje era claro y aterrador. Habían violado su santuario. En la mansión, Ricardo confrontó a Elena con el recibo de la clínica. Se lo mostró sin decir una sola palabra, dejándolo caer sobre la mesa de centro. Ella palideció al verlo. Sus ojos se abrieron con horror. Por primera vez, vio verdadero miedo en sus ojos, no ira ni desdén. «Puedo explicarlo, Ricardo», balbuceó ella, su voz perdiendo toda su compostura. «Fue todo muy confuso. Los médicos me dijeron que era lo mejor para ti». Ricardo no la dejó continuar, su voz era un trueno. «Has estado mintiéndome durante 20 años, Elena. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente en esa clínica? Nuestra hija no murió, ¿verdad? Dime la verdad». El grito resonó en el enorme salón. Elena se derrumbó en un sofá, sollozando histéricamente. Ella nació con un problema. Los médicos dijeron que no sobreviviría. Lo hice por ti, Ricardo, para ahorrarte el sufrimiento de verla morir. Ricardo la miraba sin sentir ni una pizca de compasión. Cada palabra era una nueva capa de engaño. Lo sentía en sus huesos. Sabía que no le estaba contando toda la historia. Pero había admitido la mentira principal. Su hija no había muerto al nacer. Había sido abandonada. Y él iba a encontrarla, sin importar las consecuencias. La batalla final contra su esposa acababa de comenzar, y se libraría no por dinero o poder, sino por la vida de la hija que le habían robado. A la mañana siguiente Leticia tomó una decisión. No iba a ser una víctima pasiva en esta guerra sucia. Fue a la biblioteca pública antes de ir a trabajar, y buscó en internet el nombre de Ricardo de la Torre y su empresa. La pantalla se llenó de artículos sobre sus logros empresariales y fotos de él con su elegante esposa, Elena. Buscó información sobre su familia. Los artículos mencionaban una tragedia del pasado, la pérdida de una hija recién nacida hacía más de 20 años. La fecha coincidía exactamente con la suya. Un pensamiento loco, imposible, cruzó su mente. ¿Podría ser? Sacudió la cabeza, tratando de alejar la idea. Era una fantasía ridícula, el sueño de una huérfana. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si el interés obsesivo de Ricardo por su posesión más querida tenía un significado más profundo, uno que cambiaba toda su existencia? Por primera vez, Leticia empezó a conectar los puntos. La idea era tan abrumadora que tuvo que cerrar los ojos y apoyarse en la mesa para no caerse. Su Curas Bodu, vida que siempre había sido un libro en blanco, de repente parecía tener un capítulo oculto, uno que alguien había arrancado violentamente.
Ya no era solo una obrera acosada, era una mujer en busca de su propia historia, una historia que la conectaba con un mundo de riqueza, poder y oscuros secretos. Ese día en el trabajo, Leticia actuó de manera diferente. Mantuvo la cabeza gacha, aparentando sumisión, interpretando el papel que querían que interpretara. Estaba jugando un papel, el de la chica asustada y derrotada. Pero por dentro, observaba cada detalle, cada mirada, cada conversación. Se enteró por un descuido de que el señor Vargas recibía pagos extra de una fuente externa anónima. Oyó a 2 compañeros cotillear sobre cómo la nueva le estaba causando problemas al gran jefe y a su esposa. Cada fragmento de información era una pieza más del rompecabezas que estaba armando en su mente. Se dio cuenta de que no podía confiar en nadie en ese lugar. La única persona cuya motivación no entendía del todo era la de Ricardo. ¿Era un aliado o el cerebro detrás de todo este acoso? Su acercamiento inicial parecía sincero, pero la persecución había comenzado justo después. La incertidumbre era agotadora, pero alimentaba su determinación. Necesitaba encontrar una prueba, algo sólido que la conectara con esa familia. La oportunidad llegó al final de la semana, cuando se anunció una inspección de seguridad en la obra. Ricardo estaría presente. Mientras caminaba por el lugar, la encontró en el sector más alejado, en los cimientos. Se excusó del grupo y fue directamente hacia ella. Leticia, tenemos que hablar. Ahora. Estás en peligro. Mi esposa, ella está detrás de todo esto. Mi esposa, repitió Leticia, la incredulidad luchando contra el instinto que le decía que aquel hombre por fin le estaba diciendo la verdad. El ruido de la obra pareció disminuir de nuevo, creando una intimidad forzada y tensa entre ellos. Ella cree que eres una amenaza, no se detendrá ante nada para alejarte de mí. El aislamiento, el acoso, la vigilancia, todo es obra suya. Las palabras de Ricardo eran un torrente, la confesión de un hombre acorralado y desesperado. Leticia lo miró a los ojos, buscando una señal de engaño, de manipulación. Solo vio una profunda tristeza y una vulnerabilidad que la desarmó. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No entiendo absolutamente nada. Él respiró hondo, como si fuera a saltar a un abismo. Porque creo. Estoy casi seguro de que eres mi hija. La frase quedó suspendida en el aire, tan imposible, tan absurda, que Leticia casi se rió. Pero la seriedad mortal en el rostro de Ricardo se lo impidió. Mi hija, Sofía, supuestamente murió al nacer. Pero Elena me mintió. Ahora sé que no fue así. Sacó una foto arrugada de su cartera. Era una mujer joven, sonriente, con unos ojos increíblemente parecidos a los suyos. Esta era mi primera esposa, tu madre. Leticia miró la foto y sintió un vértigo, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Los ojos, la sonrisa, eran los suyos. Eran los de la mujer de la foto de su colgante. El mundo se tambaleó. Ricardo decidió que tenía que sacarla de allí, de ese ambiente hostil y peligroso. La convenció para que lo acompañara a la mansión, prometiéndole respuestas y protección. El viaje en el lujoso coche fue tenso y silencioso. Al llegar, la opulencia del lugar la abrumó. Era otro planeta, un mundo que solo había visto en películas. Justo cuando entraban en el gran salón, Elena apareció en lo alto de la escalera, su rostro una máscara de furia helada. Ricardo, ¿qué significa esto? ¿Qué hace esta mujer en mi casa? La palabra mujer sonó como un insulto, como si fuera basura. Es mi casa también, Elena, y ella es mi invitada. Tendrás que acostumbrarte. El enfrentamiento era inevitable. Mientras Ricardo iba a su despacho a buscar unos documentos que había encontrado, Elena bajó lentamente la escalera y se acercó a Leticia. La acorraló en el pasillo, su voz un siseo venenoso. Escúchame bien, pequeña rata de alcantarilla. No sé qué juego estás jugando, pero no ganarás. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Leticia se mantuvo firme mirándola a los ojos. No le tengo miedo. Elena soltó una risa cruel y fría. Deberías. Tu lugar está en la calle de donde saliste, no en esta familia, y me encargaré personalmente de que vuelvas al arroyo arrastrándote. Algo estaba a punto de romperse. La amenaza fue la última pieza que Leticia necesitaba. La crueldad en los ojos de Elena era la misma que había visto en la calle días atrás.
Ahora entendía la dimensión del odio de esa mujer. Ricardo regresó con una carpeta vieja. Dentro había un informe escolar. Lo encontré en el desván. Es de tu primer año de guardería. Elena debió olvidarlo cuando se deshizo de todo lo demás. En la portada ponía Sofía de la Torre. Y en una esquina había un dibujo infantil. Torpe pero claro. Un pequeño pájaro. A tu madre le encantaban los ruiseñores. Siempre los dibujaba en todas partes. Leticia abrió su colgante, sus manos temblaban. Le mostró el interior a Ricardo. No solo estaba la foto. En el otro lado, casi borrado por el tiempo, había un grabado diminuto casi imperceptible. Un ruiseñor. Ricardo ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Era la prueba que había estado buscando, una conexión imposible. ¿Pero sería suficiente para un tribunal? ¿O solo para el corazón de un padre desesperado? La pregunta quedó flotando en el aire. Sabían que la batalla legal sería brutal. Elena no se rendiría sin luchar con todas sus armas sucias. ¿Estás dispuesta a luchar por esto?, preguntó Ricardo, su voz llena de emoción. Leticia lo miró, y por primera vez, vio en él no a un millonario, sino a un padre. He luchado sola toda mi vida, estoy lista. Mientras Ricardo y su abogado preparaban el caso legal, Elena movía sus hilos en las sombras. Sabía que necesitaba un testigo clave, alguien del pasado que pudiera refutar cualquier historia que Ricardo construyera, alguien que pudiera mentir por ella. Su mente trabajó febrilmente. Recordó a Elvira, la vieja niñera, la única persona, aparte de ella misma, que estuvo en la clínica aquel fatídico día. La localizó en una modesta residencia de ancianos en las afueras. Al visitarla, encontró a una mujer frágil, con la memoria debilitada por la edad. Elvira querida, soy yo, Elena. ¿Me recuerdas? La anciana la miró con ojos vacíos y confusos. Elena sonrió. Perfecto. Usó todo su encanto, le llevó regalos caros, le habló del pobre Ricardo y su terrible obsesión con la hija muerta. Con una paciencia de serpiente, le implantó una nueva versión de los hechos. Una, donde la niña realmente murió. Una, donde Ricardo, roto por el dolor, se había inventado historias para sobrevivir. Solo necesito que le digas eso al juez si te preguntan, Elvira. Que la niña murió. Es para proteger a Ricardo de sí mismo. La anciana, confundida y manipulada, asintió lentamente. Para proteger al señorito Ricardo, repitió como una lección aprendida. Elena salió de allí satisfecha. Nadie creerá a una vieja senil contra mí, pensó con una arrogancia desmedida. No sabía que la memoria del corazón es más fuerte que cualquier mentira. Ricardo también recordó a Elvira. Era su última esperanza de encontrar un testigo directo de los hechos. Cuando llegó a la residencia la encontró sentada junto a una ventana perdida en sus pensamientos. Al principio, ella se mostró asustada, repitiendo como un loro la historia que Elena le había enseñado a la perfección. La niña murió, señorito. Usted tiene que aceptarlo. Es por su bien. Ricardo sintió una punzada de desesperación. Había llegado Elena primero, pero no se rindió. Se sentó a su lado, no como un interrogador sino como un viejo amigo. Con una paciencia infinita, le habló de su primera esposa, de los viejos tiempos, de lo mucho que la querían. Le mostró una foto de Leticia. Los ojos de la anciana se fijaron en la imagen. Algo parpadeó en su interior, una chispa de un recuerdo lejano enterrado bajo capas de miedo. ¿Sofía?, susurró, la voz apenas audible. Ricardo contuvo la respiración. No, se llama Leticia. Pero es mi hija, Elvira. Sé que lo es. Necesito que me ayudes. Necesito que recuerdes la verdad de lo que viste. Le tomó la mano, suplicante. La confusión en el rostro de Elvira se transformó lentamente en una claridad dolorosa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cansados, surcando las arrugas de su rostro. La verdad enterrada durante 20 años, estaba luchando por salir. Ricardo se arrodilló junto a la frágil mujer en la silenciosa habitación de la residencia, su corazón latiendo con una mezcla desesperada de esperanza y pánico. El olor a desinfectante y vejez impregnaba el aire. Elvira, por favor, te lo suplico, necesito que recuerdes. Su voz era un ruego. El día que nació mi hija, Sofía, ¿qué pasó realmente con la bebé? Los ojos de la anciana, nublados por el tiempo,
parecieron mirar hacia un pasado doloroso y lejano. La señora Elena. Ella era tan fría, señorito Ricardo. Dijo que la niña no sobreviviría, que era mejor no encariñarse para no sufrir. Ricardo apretó suavemente su mano. Lo sé, Elvira. Pero el bebé. ¿La viste? ¿Recuerdas algo de ella? Cualquier cosa. Una marca, un lunar, algo que solo tú podrías saber. Elvira cerró los ojos con fuerza, concentrándose. Sí, susurró. Tenía una manchita, aquí. Con una mano temblorosa señaló su propio hombro. Una pequeña estrella. Su madre la besó justo ahí. Dijo que era su estrella de la suerte. Ricardo sintió una sacudida eléctrica. Una marca. Era una prueba física, algo irrefutable. ¿Algo más? Cualquier otra cosa. Los ojos de la anciana se abrieron de repente, con una nueva claridad. Sí. Algo que su madre le puso, justo antes de irse para siempre. Él se inclinó más, sin atreverse a respirar. ¿Qué le puso, Elvira? Su voz ganó fuerza, como si la verdad la estuviera rejuveneciendo. Fue la medalla de plata que ella siempre llevaba. La que le regaló su abuela. Dijo que era para que su ángel de la guarda la protegiera. Yo misma la vi. Vi cómo se la ponía en su pequeño cuello. Recuerdo el grabado. Un ruiseñor. A su madre le encantaban los ruiseñores. El mundo de Ricardo se detuvo. El ruiseñor. El mismo pájaro de los dibujos del informe escolar. No puede ser. Todo encaja a la perfección, pensó. Era real. Tenía una hija y ahora tenía cómo demostrarlo. Mientras Ricardo salía de la residencia con una nueva esperanza y una prueba crucial, Elena ponía en marcha la siguiente y más cruel fase de su plan. La humillación en la calle no había funcionado. Si la amabilidad no funciona, la crueldad lo hará, pensó con una frialdad absoluta. Levantó el teléfono y marcó el número de Vargas. Su voz era seda, pero por debajo corría un veneno letal. Vargas, querido. Tengo un nuevo trabajo para ti, uno muy bien pagado. Hubo un silencio al otro lado. Señora, el señor Ricardo ha estado haciendo preguntas. No creo que sea prudente. La risa de Elena fue gélida y cortante. ¿Prudente? La prudencia es para los débiles, Vargas. Ahora escúchame con atención. Quiero que parezca que nuestra pequeña obrera ha estado robando. Y no cualquier cosa. Quiero que cojas una de las herramientas más caras de la obra, una de esas con nivelador láser. Y quiero que la pongas en su taquilla personal. Vargas tragó saliva. El miedo era audible en su respiración. Señora, eso es muy arriesgado. Si nos descubren, no nos descubrirán, le cortó Elena, porque tú lo harás a la perfección. Y cuando ella vaya a salir de su turno, la detendrás. Pero no a solas. Quiero que lo hagas delante de todos sus compañeros. Quiero que sea una humillación pública. Quiero que la señalen, que la abucheen, que la llamen ladrona. Quiero destruirla, que no pueda levantar la cabeza nunca más. Colgó, una sonrisa satisfecha y cruel en sus labios. La guerra total había comenzado. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Leticia llegó al vestuario al final de su turno, sintiendo el peso del día en cada músculo. Solo anhelaba la paz y el silencio de su pequeño apartamento. Sin embargo, al empujar la puerta, notó un ambiente extraño. Varios de sus antiguos compañeros estaban allí, de pie, en un silencio hostil y acusador. Y en el centro, como un lobo esperando a su presa, estaba el señor Vargas, flanqueado por 2 guardias de seguridad de la empresa. El corazón de Leticia empezó a latir con una fuerza dolorosa. Algo va muy mal, pensó, un frío glacial recorriéndole la espalda. ¿Pasa algo, señor Vargas?, preguntó, luchando para que su voz sonara firme y no temblara. El capataz se acercó a ella, una sonrisa cruel y triunfante en sus labios. Solo una pequeña inspección de rutina, Leticia. Nada de qué preocuparse. Su tono burlón lo desmentía por completo. Verás, ha desaparecido una herramienta. Una muy cara. Y como tú eres de las pocas que ha tenido acceso a las plantas superiores últimamente, hemos pensado que sería una excelente idea empezar por ti. Se volvió hacia los otros trabajadores, alzando la voz para que todos lo oyeran bien. Para que veáis que la empresa se toma la honradez de sus empleados muy en serio. La humillación era deliberada y cruelmente escenificada. Yo no he cogido nada, dijo Leticia, su voz apenas un susurro.
Oh, no dudo de tu palabra, respondió Vargas, con un sarcasmo hiriente. Pero para demostrar tu inocencia, no te importará que echemos un vistazo a tu mochila, ¿verdad? Le hizo una seña a uno de los guardias. Leticia se quedó helada. Sabía, con una certeza aterradora, que era una trampa. Estaba acorralada. El guardia se acercó con una profesionalidad fría, sin mirarla a los ojos. Tomó la mochila de Leticia, una vieja bolsa de lona remendada en varios sitios, y la vació bruscamente sobre un banco metálico. El contenido se desparramó con un ruido sordo. Una botella de agua medio vacía, un sándwich envuelto en papel de periódico, un libro de bolsillo con las páginas dobladas. Las cosas sencillas de una vida sencilla. Y entonces, con un brillo metálico que captó la luz de los fluorescentes, apareció la herramienta. El nivelador láser. Un objeto que valía más de lo que ella ganaba en 6 meses. Un silencio tenso y acusador llenó la habitación. Las miradas de sus compañeros, antes curiosas, se volvieron duras, llenas de desprecio y decepción. Eran trabajadores honrados, y para ellos, un ladrón era lo peor, una traición a su clase. ¿Y bien, Leticia? ¿Qué tienes que decir sobre esto?, preguntó Vargas, su voz rezumando un triunfo mal disimulado. ¿Cómo explicas que esto estuviera en tu mochila? Leticia miraba el objeto, incrédula, su mente en blanco. Eso no es mío. Yo no lo he puesto ahí. Es una trampa. Su voz se quebró por la impotencia. Alguien lo ha puesto. La risa de Vargas fue cortante y cruel. Claro, claro, siempre es culpa de otro. La misma excusa de sí. Siempre. Se volvió hacia los demás. Ya la habéis oído. No solo es una ladrona, sino también una mentirosa. La humillación era total. La habían juzgado y condenado en cuestión de segundos, sin piedad. Estás despedida. Inmediatamente. Y no te molestes en pedir referencias, porque me encargaré de que nadie te contrate, sentenció Vargas con una finalidad cruel y definitiva. Guardias, acompáñenla fuera de la propiedad. Y asegúrense de que no se lleva nada más que no sea suyo. Los 2 hombres la agarraron por los brazos, sin ninguna delicadeza, como si fuera una criminal. Mientras la arrastraban por el pasillo, pasó junto a las caras de las personas con las que había compartido sudor y esfuerzo. Nadie la defendió. Nadie dijo una sola palabra. Solo vio en sus ojos decepción y desdén. Fue la soledad más profunda y dolorosa que había sentido en su vida. Por favor, tienen que creerme, suplicó una última vez. Pero su voz se perdió en el pasillo. La arrojaron a la calle como si fuera Zia Asura. Su mochila lanzada tras ella, esparciendo sus pocas pertenencias por la acera sucia. Cayó de rodillas, las lágrimas de rabia e impotencia finalmente brotando sin control. Lo había perdido todo. Su trabajo, su dignidad, su reputación. Elena había cumplido su amenaza. La había devuelto al arroyo. Se quedó allí, temblando, mientras el sol se ponía, sintiendo el frío del cemento bajo sus manos. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensó, la desesperación amenazando con ahogarla. Pero entonces, un coche de lujo se detuvo junto a ella. La puerta se abrió. Era Ricardo. Su rostro era una máscara de furia. «Sube», dijo él, su voz llena de una ira controlada. «Esto se ha acabado. Vamos a luchar». El aire en el Tribunal de Justicia era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de vidas que estaban a punto de cambiar para siempre. Cada superficie de madera pulida parecía absorber el sonido, creando un silencio antinatural y solemne. Leticia se sentía diminuta, una figura frágil sentada junto a un Ricardo cuyo rostro parecía tallado en piedra, su mandíbula apretada. Al otro lado de la sala, Elena parecía una reina de hielo, desprendiendo un aura de confianza arrogante que la irritaba. La jueza, una mujer de facciones severas y mirada penetrante, golpeó su mazo con una fuerza seca que resonó en el pecho de Leticia como un disparo. «Daremos comienzo a la sesión», dijo su voz, cortante y sin emociones. El abogado de Elena, un hombre de aspecto impecable y sonrisa depredadora, se levantó. «Señoría, lo que tenemos aquí es un simple y despreciable intento de estafa. Mi clienta, la señora Elena de la Torre, es la víctima de una joven sin escrúpulos que ha visto una oportunidad para aprovecharse de una vieja tragedia familiar». Cada palabra era un golpe, una humillación pública. Leticia sintió las miradas de todos los presentes clavándose en ella, juzgándola. «Vamos a demostrar que esta joven no es más que una mentirosa y una ladrona, que ha fabricado una historia para acceder a la fortuna del señor de la Torre.
Leticia apretó los puños bajo la mesa. No soy una ladrona, pensó con desesperación. Solo quiero saber quién soy, nada más. El abogado de Ricardo, Julián, se levantó con una calma que contrastaba fuertemente con la agresividad de la acusación. Señoría, la defensa intentará pintar a mi clienta como una oportunista sin corazón. Pero la verdad es mucho más simple y, a la vez, infinitamente más dolorosa. Hizo una pausa dramática que captó la atención de todos. La verdad es que hace 22 años, una niña fue cruelmente separada de su padre por un acto de una crueldad que desafía la imaginación y la decencia humana. Esa niña creció sola, luchando cada día por sobrevivir, sin saber quién era ni de dónde venía. Hoy, esa mujer está aquí para reclamar lo único que le fue robado: su identidad. No buscamos fortuna, señoría. Buscamos justicia. La voz de Julián era cálida pero inquebrantable, llenando la sala de una dignidad que Leticia necesitaba desesperadamente. Ricardo puso una mano sobre el brazo de Leticia, un gesto de apoyo que la ancló a la realidad. Estoy aquí contigo, parecía decir aquel simple conta. CTO. Leticia respiró hondo, tratando de absorber la fuerza de su padre. La batalla acababa de empezar. El abogado de Elena sonrió con suficiencia. Palabras muy bonitas, señor Julián. Pero las palabras no son pruebas. Y nosotros sí tenemos pruebas. Tenemos aquí el certificado de defunción original de la hija del señor de la Torre. Y tenemos el historial delictivo de esta joven, incluyendo un reciente intento de robo en su último trabajo. La mentira era tan descarada que a Leticia se le cortó la respiración. El señor Vargas fue el primer testigo, su figura encorvada y su mirada huidiza lo delataban antes de que abriera la boca. Subió al estrado con una falsa expresión de pesar, evitando a toda costa la mirada de Leticia. El abogado de Elena lo guió con preguntas expertas y ensayadas. Señor Vargas, usted era el capataz de la señorita Leticia, ¿correcto? Sí, señor, respondió él, con voz untuosa y servil. ¿Y qué puede decirnos sobre su comportamiento en el trabajo? Vargas Carras. P.E.O. con acento agudo, incómodo. Bueno, siempre fue un poco extraña. Muy reservada. Y últimamente, estaba muy distraída, como si su cabeza estuviera en otro sitio. Y luego, claro, está el asunto del robo. La herramienta láser. La encontramos en su mochila, delante de todos. Fue un momento muy bochornoso para la empresa y para todos nosotros. Leticia lo miraba, incrédula, reviviendo la humillación, la ira creciendo en su interior. Ahora entendía que todo había sido un teatro cruel y perfectamente planeado. Julián se levantó para el contrainterrogatorio, su voz suave pero incisiva como un bisturí. Señor Vargas, ¿no es cierto que usted ha recibido recientemente varios pagos de considerable cuantía de una cuenta offshore en un paraíso fiscal? Vargas palideció, el sudor perlando su frente. Yo no sé de qué me está hablando. Julián proyectó unos extractos bancarios en la pantalla gigante. Estos extractos dicen lo contrario. Pagos que coinciden con las fechas en las que usted empezó a acosar a mi clienta. ¿Quiere explicárselo al tribunal? Vargas empezó a sudar profusamente, tartamudeando excusas incoherentes. La primera grieta en la armadura de Elena había aparecido. A continuación, la propia Elena subió al estrado, moviéndose con la gracia de una actriz trágica, proyectando una imagen de elegancia y dolor contenido. Lloró lágrimas de cocodrilo mientras contaba la historia de la trágica muerte de su hijastra, el inmenso sufrimiento de su marido a lo largo de los años. Habló de su miedo y su preocupación cuando Leticia apareció, describiéndola como una cazafortuna sin escrúpulos que quería destruir su familia. Era una actriz consumada, y por un momento la sala pareció caer bajo su hechizo, sintiendo lástima por ella. Yo solo he querido proteger a mi marido de más dolor, de que le reabrieran una herida tan terrible, concluyó, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Leticia sentía náuseas. La frialdad y la capacidad de manipulación de esa mujer eran monstruosas. Julián se acercó a ella. Señora de la Torre, usted afirma que la niña nació y murió en el Hospital Central, ¿es correcto? Así es, respondió ella con una firmeza impecable. Julián le mostró un documento en la pantalla. Entonces, ¿puede explicar este recibo? Es de una pequeña clínica privada en las afueras, la Clínica San Gabriel, y la fecha coincide exactamente con el nacimiento de la niña. Elena lo miró como si fuera una serpiente. No sé qué es eso. Debe de ser una falsificación, otro de sus trucos. Su voz tembló, solo un poco,
pero fue perceptible. Una falsificación, como el certificado de defunción que usted misma presentó, replicó Julián. Un certificado que nuestra investigación ha demostrado que fue emitido con un número de serie fraudulento. ¿Quiere seguir mintiendo bajo juramento, señora? La máscara de Elena empezó a resquebrajarse visiblemente. Es suficiente de este circo, dijo Julián con voz potente. Señoría, no tenemos a nuestro próximo testigo en persona, ya que su estado de salud es extremadamente delicado. Pero sí tenemos su testimonio grabado ante notario, con plenas garantías legales. La sala se oscureció, y una gran pantalla descendió del techo. En ella apareció el rostro anciano de Elvira, frágil pero con una mirada de una lucidez asombrosa. Habló con voz temblorosa pero clara, contando lo que realmente sucedió aquel día. La señora Elena me dijo que la niña estaba muy enferma, que iba a morir. Pero yo la vi. La niña estaba sana, era preciosa, lloraba con una fuerza increíble, tenía unos pulmones fuertes. La voz de Elvira se quebró por la emoción. La señora Elena me ordenó que no dijera una palabra a nadie. Me dio mucho dinero, y me amenazó. Dijo que si hablaba, se encargaría de arruinarme la vida a mí y a mi familia. He vivido con esta culpa durante más de 20 años. Ricardo cerró los ojos. El dolor. Era una herida física y profunda. Leticia lloraba en silencio. Estaba escuchando la historia de su propio nacimiento, de su propio abandono. Elena miraba la pantalla con puro odio en sus ojos. Es una vieja senil, no sabe lo que dice. ¡Miente!, gritó, perdiendo por completo la compostura. La jueza la silenció con una mirada fulminante. La sala estaba en shock. El testimonio de Elvira era absolutamente devastador. La grabación continuó, la voz de Julián se oía suavemente. Díganos, Elvira, se oía la voz suave de Julián. ¿Había algo especial en la niña? ¿Alguna marca que la distinguiera del resto? Los ojos de la anciana se iluminaron con el recuerdo. Oh sí, tenía una manchita en el hombro izquierdo justo aquí. La anciana se señaló su propio hombro. Una pequeña mancha de nacimiento, con forma de estrella. Su madre, la primera esposa de Ricardo, la besó ahí mismo, antes de morir. Dijo que era su estrella de la suerte. Leticia se llevó una mano al hombro, instintivamente, un gesto automático. Sintió el pequeño relieve de la piel bajo la tela de su blusa. Una textura que conocía de memoria, que había trazado con sus dedos miles de veces. La marca que siempre había tenido. Ricardo se volvió para mirarla, sus ojos llenos de una pregunta desesperada y esperanzada. Ella asintió levemente, una confirmación silenciosa que lo hizo estremecerse de pies a cabeza. En ese preciso momento, él lo supo, sin ninguna duda. Era ella, era su Sofía. La certeza lo golpeó con la fuerza de un huracán, barriendo 2 décadas de incertidumbre y dolor. Es mi hija, pensó, y la emoción cruda amenazó con desbordarlo. Elena vio el intercambio de miradas, vio la verdad floreciendo en los ojos de su marido, y supo que estaba completamente perdida. El castillo de mentiras se estaba desmoronando a su alrededor. Julián detuvo la grabación. Una estrella de la suerte, repitió, su voz resonando en la sala en silencio. Luego se volvió hacia Leticia. Señorita, ¿podría subir al estrado? Por favor. Leticia se levantó, sus piernas temblaban, pero su determinación era de acero. Se sentó y juró decir la verdad. Su voz, aunque baja, era clara y firme. Julián la miró con amabilidad. Leticia, ¿podría describir al tribunal el colgante que siempre lleva al cuello? Leticia sacó la cadena de debajo de su blusa. El pequeño objeto de plata brilló bajo las luces. Es un recuerdo de mi madre, dijo. La única cosa que tengo de ella, la mujer del orfanato me dijo que la llevaba puesta cuando me encontraron. El abogado de Elena se levantó de un salto. Objeción. Esto es irrelevante, un teatro sentimental para conmover al jurado. La jueza lo miró con frialdad. Objeción denegada. Siéntese, letrado. Continúe, señor Julián. El abogado asintió. Leticia, ¿podría describir lo que hay dentro? Ella la abrió. Hay una fotografía, muy vieja, de una mujer sosteniendo a un bebé. Una fotografía que nuestros expertos forenses han datado con precisión. Tiene 22 años, añadió. Julián. Y la mujer de la foto es idéntica a la difunta Sofía, la primera esposa del señor de la Torre. El parecido era innegable, chocante. Pero Julián aún no había terminado. Guardaba su mejor carta para el final. Elvira mencionó otra cosa en su testimonio. Volvió a poner la grabación,
y la voz de la anciana llenó el silencio. Ella le puso algo más al bebé, decía la voz temblorosa. ¿Qué era Elvira?, preguntaba Julián. La joya que siempre llevaba la madre. Una pieza de plata. Dijo que era para que su ángel de la guarda la protegiera. Vi cómo se la ponía en su pequeño cuello. Recuerdo perfectamente el grabado que tenía por detrás. Un pequeño ruiseñor. A su madre le encantaban los ruiseñores. El clímax había llegado. Julián se acercó al estrado. Leticia, ¿podría entregarle ese objeto a Lugier, por favor? Ella lo hizo, con manos temblorosas. El Lugier se lo entregó a la jueza. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras la jueza lo examinaba con una lupa. Todos contuvieron la respiración. Finalmente, levantó la vista, su rostro serio. En efecto, dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Ah, y un pequeño ruiseñor grabado en la parte posterior. Ricardo ahogó un sollozo. Lo recordaba. Recordaba a su primera esposa hablando de ese grabado. Era la pieza que faltaba, la medalla que probaba la verdad más allá de toda duda. Julián dio el golpe de gracia. Señoría, con su permiso, pediría que una oficial del tribunal acompañe a mi clienta a una sala privada para verificar la existencia de una marca de nacimiento en su hombro izquierdo. La jueza asintió. Permiso concedido. Los minutos se arrastraron como horas. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido acelerado de los corazones en la sala. Ricardo no apartaba la vista de la puerta por la que Leticia había desaparecido. Su vida entera pendía de lo que sucediera en esa sala. Elena, por su parte, estaba inmóvil, su rostro una máscara de cera que apenas lograba contener el pánico que la consumía. Imposible, no puede ser. Es una coincidencia, tiene que serlo, se repetía, pero la certeza de la derrota la estaba ahogando. Finalmente, la puerta se abrió. La oficial del tribunal entró primero, su rostro impasible y profesional. Detrás venía Leticia, con los ojos enrojecidos pero con la cabeza alta. Caminó de regreso al estrado, no como una víctima, sino como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. La oficial se acercó a la jueza y le susurró algo al oído. La jueza escuchó, asintió y luego miró a la sala. Su expresión era de una gravedad absoluta. La oficial confirma la existencia de Koalakires. Una marca de nacimiento con forma de estrella en el hombro izquierdo de la demandante. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Era la verdad. Era irrefutable. La mentira que había durado 20 años se había hecho añicos en un solo instante. Todo había terminado para Elena. En ese preciso momento, algo dentro de Elena se rompió. La fachada de dama elegante y controlada se desintegró por completo, revelando al monstruo que se había escondido debajo durante tanto tiempo. Se levantó de un salto, derribando su silla, señalando a Leticia con un dedo tembloroso. ¡Miente! ¡Todo es una mentira! ¡Es una bruja! ¡Una farsante!, gritó, con la voz rota por la histeria. Esa niña debió desaparecer. La dejé para que muriera en una cuna de hospital. Arruinó mi vida. ¡Arruinó mis planes!, siguió gritando, confesando su atroz crimen a toda la sala en un torrente incontrolable de rabia y veneno. Yo merecía esta vida, no ella. Yo lo construí todo con Ricardo. La odié desde el momento en que NAC. Y yo con acento agudo, la odié. Su propio abogado intentó callarla, horrorizado por la confesión pública, pero ella lo apartó con violencia. La confesión pública y brutal dejó a todos paralizados. El veneno que había guardado durante 2 décadas se derramaba por fin. Ricardo la miraba con horror y un asco profundo. Esta era la mujer con la que había compartido su vida. Una desconocida. Una criminal. La jueza golpeó el mazo una y otra vez. Silencio. Orden en la sala. Guardias, retiren a la acusada. 2 agentes tomaron a Elena por los brazos. Ella luchó pero su poder se había evaporado. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los de Leticia. En ellos no había triunfo, solo una profunda y abrumadora tristeza. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Un silencio solemne descendió sobre la sala mientras las puertas se cerraban detrás de una Elena, que no dejaba de gritar insultos. El eco de su espantosa confesión todavía flotaba en el aire, como un y asma tóxico. La jueza se tomó un momento, su rostro reflejaba la gravedad de lo que acababa de presenciar. Finalmente,
Se aclaró la garganta y su voz, ahora llena de una emoción contenida que no pudo ocultar, llenó la sala. A la luz de las pruebas irrefutables presentadas, de los testimonios y sobre todo, de la confesión espontánea de la señora Elena de la Torre, este tribunal no tiene ninguna duda. Hizo una pausa, mirando directamente a Leticia, y por primera vez, su mirada no era severa, sino compasiva y casi maternal. El tribunal declara que la demandante, conocida hasta ahora como Leticia, es sin lugar a dudas, Sofía de la Torre, la hija biológica del señor Ricardo de la Torre, declarada falsamente fallecida hace 22 años. Cada palabra era como un bálsamo para el alma herida de Leticia. Sofía. Ese era su nombre. Por primera vez en su vida, tenía un nombre que le pertenecía, una identidad. Ricardo a su lado, dejó escapar un suspiro que parecía llevarse el dolor de los años perdidos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin vergüenza. El martillo de la jueza sonó por última vez. Se levanta la sesión. Aquel sonido fue el punto final de una pesadilla y el primer renglón de una nueva vida. Tan pronto como la jueza se retiró, el lugar estalló en un caos de murmullos y los flashes de las cámaras de los periodistas. Los reporteros se agolpaban, gritando preguntas. Señor de la Torre, ¿qué siente en este momento? Sofía, ¿cómo fue crecer sin saber quién era? Pero Ricardo no los oía. Solo tenía ojos para ella, para su hija recién encontrada. Se giró y sin decir una palabra, la rodeó con sus brazos. El abrazo fue torpe al principio, el contacto de dos extraños que solo compartían sangre y un dolor inmenso. Pero luego, Sofía se aferró a él con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su pecho, y lloró. Lloró por la niña abandonada, por la joven solitaria, por la mujer que había tenido que luchar por cada migaja de respeto. Lloró por todo lo que había perdido, pero también por todo lo que acababa de encontrar. Ricardo la abrazó con una fuerza protectora, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo en cualquier momento. Perdóname, le susurró al oído, la voz rota por la emoción. Perdóname por no haberte encontrado antes, por no haberte protegido de todo esto. Ella negó con la cabeza contra su pecho. No es tu culpa, consiguió decir entre sollozos. Ahora estás aquí. En medio del caos, padre e hija estaban en su propia burbuja de silencio y lágrimas, comenzando a pegar las piezas rotas de sus corazones. Julián, el leal abogado, se acercó a ellos, actuando como un escudo contra la prensa que se arremolinaba a su alrededor. Señor de la Torre, Sofía, creo que es hora de irnos a casa, dijo con suavidad. La palabra casa sonó extraña, casi extranjera, en los oídos de Sofía. Su hogar siempre había sido una habitación alquilada, un lugar temporal. La idea de una casa de verdad, de una familia, era abrumadora y maravillosa a la vez. Ricardo la soltó a regañadientes, pero mantuvo una mano protectora en su espalda mientras caminaban. Sí, vamos a casa, dijo él, su voz llena de un nuevo propósito, de una nueva vida. Salieron por una puerta lateral, esquivando a los periodistas. El aire fresco de la calle fue un alivio, un soplo de realidad. Un coche de lujo los esperaba. Mientras el chofer les abría la puerta, Sofía se detuvo un instante y miró hacia atrás, al imponente edificio del tribunal. Allí dentro, su vida había cambiado para siempre. Había entrado como Leticia, la obrera, y salía Homo Sofía, la heredera. Era como morir y renacer en el mismo día. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo, su rostro lleno de una preocupación paternal que la conmovió profundamente. Ella asintió, con una pequeña sonrisa. Sí. Solo, estoy tratando de asimilarlo todo. Tenemos toda la vida para eso, respondió él suavemente. Se subieron al coche y las puertas se cerraron, aislándolos del mundo. El viaje a la mansión fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de emociones demasiado grandes para ser puestas en palabras. Sofía miraba por la ventanilla. El mundo parecía el mismo de siempre, pero todo era diferente, porque ella era diferente. Ya no era invisible. Tenía un pasado, una historia, un nombre. Y tenía un padre. Miró de reojo a Ricardo. Él también la estaba mirando, con una expresión de asombro y un amor infinito que la envolvía como un manto cálido y protector. ¿En qué piensas?, le preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él tardó un momento en responder, como si buscar a las palabras adecuadas. En tu madre, dijo finalmente, y una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Estaría tan inmensamente orgullosa de ti. Eres igual de fuerte que ella, igual de valiente.
Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran de gratitud. Hablar de su madre, la mujer de la fotografía, la hacía sentir una mezcla de alegría y tristeza. Me gustaría tanto haberla conocido, dijo con nostalgia. Lo harás, respondió Ricardo. Te contaré todo sobre ella. Cada recuerdo, cada historia, cada detalle, para que sientas que siempre ha estado contigo. La promesa llenó un vacío en su corazón que había existido desde que tenía memoria. El coche enfiló la entrada a la mansión. La imponente casa, que una vez le pareció un símbolo hostil de un mundo al que no pertenecía, ahora la esperaba con los brazos abiertos. Al entrar en la mansión, todo el personal de servicio los recibió en el gran vestíbulo, en un silencio respetuoso. Vieron a su jefe entrar no con su esposa, sino con una joven que era la viva imagen de la primera señora de la torre. Sofía se sentía cohibida, fuera de lugar. Todo era tan grande, tan opulento. El mármol brillante bajo sus pies, los cuadros carísimos en las paredes. Ricardo pareció sentir su incomodidad. «Esta es Sofía, mi hija», anunció con una voz firme y orgullosa que no admitía dudas. «A partir de ahora, esta es su casa. Quiero que la traten con el mismo respeto que me tratan a mí». Hubo un murmullo de asentimiento entre el personal. Una mujer mayor, la jefa de las amas de llaves, se adelantó con una sonrisa cálida y genuina. «Bienvenida a casa, señorita Sofía». Ricardo la guió por la mansión, mostrándole las estancias. «Quiero mostrarte algo», dijo. Subieron una gran escalera, y se detuvieron frente a una puerta de madera blanca. «Esta era tu habitación», dijo él, con la voz ahogada por la emoción. Abrió la puerta. La habitación estaba congelada en el tiempo. Una cuna, juguetes antiguos, un móvil de pajaritos de us colgando del techo. Todo estaba como lo habían dejado hacía 22 años. Sofía entró lentamente, pasando los dedos por la barandilla de la cuna. Aquí es donde debería haber crecido. La mantuve así, siempre, confesó Ricardo, su voz un susurro roto por el dolor. Elena quería deshacerse de todo. Decía que era morboso y poco sano. Pero yo no podía. Era como si borraba la habitación, te estaría borrando a ti para siempre. En el fondo de mi corazón, aunque sonara a locura, siempre tuve la esperanza de que un día volverías a ella. Sofía se giró para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas de una profunda comprensión. Entendió el inmenso dolor que él también había cargado solo durante todos esos años. No había sido el único que había sufrido. Él también había sido una víctima de las crueles mentiras de Elena. Se acercó y lo abrazó de nuevo, esta vez con una fuerza y una certeza que no había sentido antes, un abrazo de hija a padre, un abrazo que sanaba heridas. «Gracias», susurró ella contra su pecho. «Gracias por esperarme, papá». Se quedaron así, abrazados en la habitación de la niña perdida y encontrada, el pasado y el presente uniéndose por fin. El sol de la tarde entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada y cálida, disipando las sombras. Parecía una promesa. La promesa de un nuevo amanecer. La verdadera reconstrucción, la de sus vidas, acababa de comenzar. La noticia del escándalo de la torre ocupó con acento agudo los titulares durante semanas. La historia capturó la imaginación del público, convirtiéndose en un tema de conversación nacional. Elena se convirtió en la villana más odiada del país, su caída tan espectacular como su ascenso. Enfrentaba múltiples cargos criminales, desde perjurio hasta la desaparición de un menor. Su mundo de lujo y poder se había derrumbado como un castillo de naipes. El nombre de Sofía, por otro lado, se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia. Su historia inspiró a miles de personas. Era la prueba viviente de que la verdad siempre sale a la luz, por mucho que intenten ocultarla. Recibía cartas y correos electrónicos de extraños, personas que compartían sus propias historias de lucha y superación. Nunca imaginé que mi vida pudiera importarle a alguien, pensó Sofía una noche, leyendo los mensajes. Se dio cuenta de que su sufrimiento no había sido en vano. Podía usar su experiencia para ayudar a otros, para dar voz a los que no la tenían. La idea echó raíces en su corazón, dándole un nuevo propósito, una dirección clara para el futuro que ahora se abría ante ella, vasto y lleno de posibilidades. Se sentía dueña de su destino por primera vez. Ricardo inició el proceso de divorcio, cortando el último lazo que lo unía a Elena y a su red de mentiras. Pero más importante, se dedicó por completo a conocer a su hija. Pasaban horas hablando, compartiendo historias, llenando los vacíos de 22 años de separación forzada.
Ricardo le contó todo sobre su madre, le mostró álbumes de fotos, le leyó sus viejos diarios. Sofía escuchaba, fascinada, descubriendo una parte de sí misma que no sabía que existía. Él, a su vez, aprendió sobre la vida de Leticia, sobre su dureza, su soledad, su increíble fuerza para sobrevivir. Cada historia era una mezcla de orgullo por su fortaleza y un dolor profundo por no haber estado allí para protegerla. Un día, mientras paseaban por los jardines, Sofía le preguntó: Pa, ¿qué va a pasar ahora con la empresa? ¿Y con la obra donde trabajaba? Ricardo se detuvo. La empresa ahora también es tuya. Eres mi única heredera. ¿Y la obra? Será lo que tú quieras que sea. Sofía pensó en el polvo, el sudor, las vidas de sus compañeros. Tengo una idea, dijo, y una chispa de propósito brilló en sus ojos. No quería simplemente heredar un imperio. Quería transformarlo. Quería construir algo más que rascacielos de lujo. Quería construir esperanza y dignidad. Poco después, Ricardo y Sofía convocaron una rueda de prensa en la propia obra, rodeados de los trabajadores. Sofía, de pie junto a su padre, tomó la palabra con una seguridad que sorprendió a todos los presentes. Muchos de ustedes me conocieron como Leticia, comenzó, su voz clara y firme. Y sé lo que es trabajar bajo el sol, sentir el peso del día y preguntarse si tanto esfuerzo vale la pena. Hizo una pausa, mirando a los rostros de sus antiguos compañeros. Hoy, como Sofía de la Torre, quiero anunciar que este edificio no será la torre de oficinas de lujo que estaba planeada. Hubo un murmullo de sorpresa entre la multitud. ¿Qué será entonces?, gritó alguien. Será el primer proyecto de la nueva Fundación Sofía de la Torre, anunció ella con orgullo. Un complejo de viviendas asequibles y de alta calidad para las familias trabajadoras de esta ciudad, porque todo el mundo merece un hogar digno. La multitud estalló en aplausos y vítores. Los trabajadores, que antes la miraban con recelo, ahora la aclamaban como una heroína, una de los suyos. Ricardo la miraba con un orgullo que no le cabía en el pecho. Su hija no solo había recuperado su identidad, sino que había encontrado su voz. Y la estaba usando para cambiar el mundo. La transición no fue fácil. Sofía tuvo que aprender a navegar por el complejo mundo de los negocios. Hubo reuniones interminables, contratos complicados y desafíos burocráticos. Pero no estaba sola. Tenía a su padre a su lado, guiándola, enseñándole, pero sobre todo, confiando en su visión y su instinto. Juntos, formaban un equipo formidable. Él aportaba la experiencia, ella, una perspectiva fresca y un compromiso inquebrantable con la justicia social. Transformaron la empresa desde dentro, mejorando las condiciones laborales y creando programas de formación. Sofía insistió en seguir visitando la obra, no como una jefa distante. Se ponía el casco, hablaba con los obreros, escuchaba sus preocupaciones y comía con ellos en el comedor. Se ganó su respeto no por su apellido, sino por sus acciones. Ella no se ha olvidado de dónde viene, decían con admiración. Y era verdad. La dureza de su pasado no era una cicatriz, sino la fuente de su mayor fortaleza. Le había enseñado el valor del trabajo duro, la empatía y la necesidad de luchar por un mundo más justo. No puedo cambiar mi pasado, pensó. Pero puedo usarlo para construir un mañana mejor para muchos otros. Un año después, la mansión de la Torre se sentía diferente. Ya no era un mausoleo frío y silencioso, un monumento al dolor. Ahora se oían risas y conversaciones en sus pasillos. Sofía, aunque legalmente era la dueña de todo, a veces se sentía como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Los viejos hábitos de la supervivencia eran difíciles de abandonar. Ricardo, con una paciencia infinita, observaba sus luchas internas. Una tarde, la encontró mirando por la ventana del salón, con la mirada perdida. Se acercó y le dijo con suavidad: «No tienes que fingir que todo es fácil, Sofía. Tómate el tiempo que necesites para sentir la tuya, para sanar». Ella asintió, una lágrima escapando de sus ojos. «Es solo que... es demasiado. No estoy acostumbrada a tanta paz», confesó. Él le puso una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Estaban construyendo su relación no sobre los escombros del pasado, sino sobre un nuevo terreno de confianza y amor incondicional, un ladrillo a la vez. El proceso de sanación sería largo, pero por primera vez en sus vidas, no estaban solos para enfrentarlo. Se tenían el uno al otro,
y eso era un cimiento más fuerte que cualquier hormigón. A veces, el terror del pasado volvía sin avisar. Sofía se despertaba en mitad de la noche con el corazón desbocado, empapada en sudor, convencida de que todo había sido un sueño, y que volvería a despertar en su pequeño y frío apartamento. Una de esas noches el pánico fue tan intenso que se levantó y caminó por el pasillo, descalza. Necesitaba sentir el frío del mármol bajo sus pies para anclarse a la realidad. Fue allí donde Ricardo la encontró, temblando en la oscuridad. Él no dijo nada, simplemente la envolvió en una cálida manta que cogió de un sofá. ¿Otra vez la misma pesadilla?, preguntó con una empatía que la calmó al instante. Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Fue solo un mal sueño, hija, le aseguró él, guiándola hacia un sillón junto a la ventana. Estás a salvo aquí. No puede hacerte más daño. Ya no. Se quedaron sentados en silencio viendo cómo los primeros rayos del amanecer se filtraban por los ventanales. Poco a poco, el ritmo de su corazón volvió a la normalidad. Gracias, padre, susurró ella. Aquellas palabras tan simples sellaron una nueva etapa en su curación. Ya no estaba sola en su lucha contra sus fantasmas. Tenía un ancla, tenía una familia. 5 años después, la Fundación Sofía de la Torre era un referente nacional en vivienda social. Habían construido barrios enteros, transformando zonas olvidadas y marginales en lugares llenos de vida y comunidad. Sofía, ahora una arquitecta respetada y admirada, dividía su tiempo entre la mesa de diseño y las visitas a las obras, siempre con el casco puesto. Elena cumplía una larga condena, su nombre casi olvidado, un mal recuerdo. Ricardo, retirado, era el consejero más cercano de Sofía y el abuelo más feliz del mundo. Una tarde de otoño, Sofía caminaba de la mano con su esposo Mateo por el parque de uno de los complejos residenciales que habían diseñado juntos. A su lado, corriendo y riendo, iba su hija de 3 años, Ana. Los niños jugaban, las familias charlaban, el aire estaba lleno del sonido de la vida. Se detuvieron a mirar la puesta de sol. Sofía se tocó el colgante que siempre llevaba. ¿Estás feliz?, le preguntó Mateo. Ella se apoyó en su hombro, viendo a su hija jugar libre y segura. Sí, respondió con una sonrisa serena. Estoy en casa. Había aprendido la lección más importante. La vida podía ser cruel. Podía arrebatarte tu nombre, tu historia, tu familia. Podía enterrarte bajo un montón de mentiras. Pero no podía arrebatarte quién eras en tu interior. La verdad, por muy hondo que se la entierre, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz, como una flor obstinada que crece en el asfalto. La verdadera fuerza no residía en no caer, sino en la valentía de levantarse una y otra vez, de tomar los pedazos rotos de tu pasado, y usarlos para construir el día y cosa. En futuro. No solo para ti sino para los demás. Sofía miró el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, cada una un hogar. Su historia había sido de oscuridad, pero había encontrado la manera de convertirla en una fuente de luz para otros. El pequeño objeto de plata que colgaba de su cuello ya no era un recuerdo doloroso. Era un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, siempre hay una estrella que te guía de vuelta a casa. Soy Sofía. Soy Leticia. Y finalmente soy libre, pensó, mientras su hija corría hacia sus brazos. Por fin, había encontrado su lugar en el mundo.